Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte conviven todos los días. Médicos, enfermeras y pacientes pasan horas enteras dentro de ellos, y aunque la mayoría de las personas solo los conocen durante el día, hay quienes trabajan cuando todos los demás duermen, en los turnos de la noche. Y son precisamente ellos quienes suelen contar las historias más extrañas. Esta noche escucharás 3 relatos ocurridos en hospitales. La historia de una habitación donde siguen ocurriendo cosas inexplicables hasta el día de hoy. El relato de una enfermera de un hospital psiquiátrico que jamás volvió a trabajar sola. Y la experiencia de un camillero que recibió una llamada imposible. Apaga las luces y acompáñame en estas historias de terror en hospitales. La habitación 307. Mi nombre es Samantha. Soy enfermera. Y durante varios años trabajé en un hospital regional. Todo comenzó cuando me asignaron al 3er piso. Era una zona tranquila. La mayoría de los pacientes eran mayores o personas recuperándose de cirugías. Pero había una habitación que todos evitaban mencionar. La 307. Nadie decía que estuviera embrujada. Nadie hablaba de fantasmas. Simplemente existía una regla no escrita. Si podías evitar entrar sola por la noche, lo hacías. La primera vez que escuché algo extraño fue durante un turno de madrugada. Eran las 3:20 de la mañana. La habitación estaba ocupada por un hombre de 50 años. Mientras revisaba expedientes escuché el timbre de llamada. Provenía de la 307. Entré de inmediato. El paciente estaba sentado en la cama, pálido, temblando. Me dijo algo que me dejó inquieta. Hay un muchacho junto a la ventana. Miré, no había nadie. Pensé que estaba confundido por los medicamentos, pero no fue el único. Durante los siguientes meses, escuché exactamente la misma descripción. Un muchacho joven, sentado junto a la ventana, observando la ciudad. A veces los pacientes aseguraban verlo durante horas. Otras veces, solo unos segundos. Lo inquietante era que todos lo describían de la misma forma. Y ninguno conocía las historias anteriores. Los años pasaron. Los pacientes cambiaban. Pero los reportes continuaban. Una noche una compañera decidió quedarse observando la habitación desde el pasillo y aseguró haber visto una sombra sentada junto a la ventana. Duró apenas unos segundos. Luego desapareció. Hasta el día de hoy la habitación sigue funcionando con normalidad. Los pacientes siguen ingresando. Los médicos siguen trabajando, pero cada cierto tiempo alguien vuelve a reportar el mismo joven y nadie ha podido explicar quién es, ni por qué sigue apareciendo. El pabellón del psiquiátrico. Mi nombre es Laura y durante 2 años
trabajé en un hospital psiquiátrico. El edificio era antiguo, frío y estaba rodeado de árboles. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. Aquella madrugada debía supervisar a uno de los pabellones más alejados. La mayoría de los pacientes dormían. Todo parecía normal, hasta que escuché risas. Pensé que algún paciente estaba despierto, pero cuando revisé las habitaciones, todos seguían dormidos. Así que continué mi recorrido y volví a escuchar risas, esta vez muchísimo más cerca. Provenían del final del pasillo. Tomé mi linterna y avancé. El sonido cesó de golpe. Al llegar al final, encontré una puerta entreabierta. Era una sala que llevaba meses cerrada. Cuando iluminé el interior, vi algo extraño. Había una silla mecedora moviéndose sola, de adelante hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse. Sentí miedo, pero decidí entrar. La habitación estaba vacía. Sin embargo, mientras inspeccionaba el lugar, escuché claramente una voz detrás de mí. «No deberías estar aquí». Giré de inmediato, pero no había nadie. Corrí hacia el pasillo y encontré a otro enfermero. Le conté todo, pero antes de responder, me preguntó algo. «¿Escuchaste la voz de un hombre o de una mujer?». Aquella pregunta me dejó helada, porque significaba que no era la primera persona que escuchaba algo ahí. Después de aquella noche, varios trabajadores comenzaron a compartir experiencias similares. Risas, pasos, voces y la silla moviéndose sola. Finalmente pedí mi cambio de área, pero según quienes aún trabajan allí, la cosa sigue ocurriendo. El paciente que desapareció del sótano. Mi nombre es Martín y durante 5 años trabajé como camillero en un hospital general. A diferencia de los médicos o las enfermeras, nosotros pasábamos por prácticamente todas las áreas del hospital: urgencias, quirófanos, terapia intensiva, morgue e incluso el sótano, especialmente el sótano. Durante mis primeros años jamás ocurrió nada extraño, hasta una noche de noviembre. Aquella noche me encontraba cubriendo el turno de la madrugada. Eran aproximadamente las 2:30 cuando recibí una llamada interna. La voz de una mujer. Me pidió trasladar a un paciente desde el área de observación hasta el sótano para realizar unos estudios. No me pareció extraño, era algo habitual. Tomé una camilla y me dirigí al lugar. Cuando llegué, encontré a un hombre acostado. Tendría unos 40 años. Estaba despierto, pero parecía extremadamente cansado. Tenía la mirada perdida y apenas hablaba. Le expliqué que debía trasladarlo. Él simplemente asintió. Durante el trayecto ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. El hombre me preguntó: «¿Tú también los escuchas?». Pensé que estaba confundido. Le pregunté que a quién se refería, pero no me respondió. Solo siguió mirando hacia el techo.
Llegamos al elevador, entramos y comenzamos a descender. Entonces las luces parpadearon, algo bastante común en ese edificio antiguo. Pero cuando las luces volvieron, el paciente estaba sentado, mirándome directamente, sin parpadear. No sé por qué, pero sentí mucho miedo. Un miedo irracional, como si algo estuviera mal, pero muy mal. Cuando llegamos al sótano, empujé la camilla hacia el pasillo principal. Era un lugar silencioso, frío, con largas paredes grises, apenas iluminado por las lámparas fluorescentes. Mientras avanzábamos, escuché un ruido, como pasos. Pensé que era otro trabajador, pero el pasillo estaba vacío. Continué caminando, y entonces el hombre volvió a hablar. No deberían de estar aquí abajo. Me detuve y le pregunté, ¿quién es? No respondió, así que seguimos avanzando, hasta llegar a la sala, donde supuestamente realizarían el estudio. Abrí la puerta y al girarme para mover la camilla, sentí que el corazón se me detenía. Estaba vacía. El paciente había desaparecido. La camilla estaba completamente vacía. Retrocedí varios pasos. Miré abajo. Miré alrededor. No había nadie. Era imposible. Habían pasado apenas unos segundos. Corrí hacia el pasillo, pensando que quizá había bajado de la camilla. Pero no encontré a nadie. Busqué durante casi 20 minutos. Y nada. Finalmente, llamé a seguridad. Revisamos todo el sótano. No encontramos al paciente. Ni una sola señal. Cuando informé lo ocurrido, comenzaron las preguntas. Nombre del paciente. Número de la habitación. ¿Quién había solicitado el traslado? Entonces, descubrimos algo extraño. Nadie había solicitado ningún traslado. No existía ninguna orden médica. Nadie había realizado aquella llamada. Pensé que se trataba de una broma, hasta que revisaron las cámaras. Y lo que encontraron fue aún peor. En las grabaciones aparecía yo empujando una camilla, completamente solo. No había ningún paciente, nadie acostado, nadie sentado, nada, solo yo, empujando una camilla vacía por los pasillos del hospital. Recuerdo sentir náuseas cuando vi el video, porque yo sabía perfectamente que había hablado con aquel hombre. Lo había escuchado, lo había visto, lo había transportado, pero en las cámaras jamás apareció. Después de aquello, intenté convencerme de que había sido estrés, agotamiento, falta de sueño. Sin embargo, las cosas continuaron. Semanas después, otro camillero aseguró haber visto a un hombre deambulando por el sótano durante la madrugada. Lo describió exactamente igual. Misma edad, misma ropa, misma mirada. Meses más tarde, una enfermera afirmó que alguien le había pedido ayuda cerca del elevador. Cuando se acercó, no encontró a nadie, pero describió exactamente al mismo hombre.
Con el tiempo la historia comenzó a circular entre los trabajadores nocturnos. Muchos se burlaban, otros evitaban hablar del tema, pero había algo que todos compartían. Nadie quería quedarse solo en el sótano después de las 3 de la madrugada, porque a veces se escuchaban pasos o voces o el ruido de una camilla moviéndose en la oscuridad, incluso cuando no había nadie allí. Han pasado años desde entonces. Ya no trabajo en ese hospital, pero todavía mantengo contacto con antiguos compañeros. Y de vez en cuando alguien vuelve a mencionar al hombre. Siguen viéndolo, siguen escuchándolo, y nadie sabe quién es, ni por qué continúa apareciendo. Lo único que saben es que cuando alguien escucha una voz preguntando, ¿tú también los escuchas?, es mejor no responder. Tres hospitales, tres experiencias diferentes y una misma pregunta. ¿Qué ocurre realmente en estos lugares cuando la mayoría de personas duerme? La habitación 307 sigue recibiendo pacientes y algunos continúan viendo al mismo joven junto a la ventana. En el hospital psiquiátrico todavía hay trabajadores que aseguran escuchar risas, voces, en los pasillos durante la madrugada. Y en el sótano de aquel hospital, según cuentan quienes aún trabajan allí, siguen ocurriendo cosas imposibles de explicar. Quizá todo tenga una explicación lógica. Quizá sean coincidencias. O quizá algunos lugares conservan recuerdos que nunca desaparecieron por completo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas tres historias te pareció más aterradora? ¿La habitación 307, el pabellón psiquiátrico o el paciente que desapareció en el sótano? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campana para recibir notificaciones y me puedas acompañar en futuras historias de terror, misterio y sucesos inexplicables. Y recuerda, si alguna vez visitas un hospital durante la madrugada y escuchas pasos detrás de ti en un pasillo vacío, tal vez sea mejor